Entonces, el primer programa solo pide un nombre y le dice buenos días a ese nombre. Esta es la librería stdio y la conio, que son las que siempre usamos. Aquí estoy declarando la variable nombre de 20 caracteres o 20 espacios. Aquí la limpio. Aquí pido que digiten el nombre. Lo leo con %S porque es una variable string que se puede escribir caracteres alfabéticos. Y con esta parte le digo buenos días y pongo la variable del nombre. Entonces me va a imprimir el nombre que se digitó. Aquí lo voy a ejecutar. Primero me pide guardar. Siempre que voy a ejecutar. Y ahora lo voy a ejecutar. Voy a poner en silencio. Y si tienen una pregunta, se activan el micrófono. Pone un nombre cualquiera y le dice buenos días y el mismo nombre que usted digitó. Muy sencillo. Ese programa está ahí, es para que usted aprenda a usar variables tipo carácter o tipo alfanumérica. Vamos a ver. Entendido. Que me permite letra y número, ese tipo de variables. Lee Muy la sencillo, variable y le dice entendido. buenos días a lo que usted escribió ahí, que ella leyó. Ese es el primero. ¿Alguna pregunta o duda de eso? No hay pregunta, todo claro. Bien, pues seguimos. Control N, Control V. Este es bien sencillo también. Tengo las dos librerías que siempre uso, stdio y conio. Aquí empieza la parte principal. Estoy declarando la variable A, B y C de tipo entero. La variable resultado. La estoy limpiando aquí, haciéndola igual a 0. Aquí le digo que me digite el primer número y lo guardo en A. Que me digite el segundo, lo guardo en B. Que me digite el tercero, lo guardo en C. Y el resultado es la suma de los tres. Se imprime aquí la suma del primer número, el segundo, el tercero es igual a, y el resultado. El primer número, dígame un número. Cinco. Otro número. 12. En 10 minutos volvemos a entrar con el mismo enlace, si se sale. ¿Y otro número? 23. Entonces él me dice la suma de primero, el segundo y el tercero es igual a tanto. Hay otra forma de usted leer muchos números con un for, pero si usted lo hace con el for, no puede hacer esta parte de que usted lo ponga individual al final. Porque cuando uno lo hace con una misma variable, ir leyendo los diferentes números, el anterior se borra. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo?
Repita, profesor Chin. Que con un for yo podría ahorrarme tener que volver a hacer un printf y un scanf. Con un for yo puedo decir que lo vaya leyendo ahí mismo. Pero no tendría al final los valores por individual. Es decir, que si yo lo hago con un for, esta parte de aquí donde dice 1, 2 y 3, no la puedo hacer porque cuando use el for para leer el segundo, que me va a borrar el primero. Se los voy a mostrar. Yo podría ahorrarme estas dos con for. Yo quiero 3 números. B más significa que vaya subiendo de uno en uno. Estoy diciendo el resultado, súmamele A. Entonces, yo no tendría A, B y C. B me va a tomar los valores del 1 al 3. Entonces, no puedo hacer esta parte de desplegar individualmente cada valor porque se van a ir perdiendo. Lo que sí puedo hacer es poner el resultado. Profe, Dígame. yo descargué el programa que Rey envió. Para yo, ¿cómo yo hago? Para yo, entonces, la clase que usted manda, yo copiarla ahí, de celular. Rey, usted que lo ha usado, después usted se pone de acuerdo con él para que le... Entonces vamos a guardar. Vamos a compilar. Entonces yo digito el primer número. Digito el otro Pero número. ¿por qué usted declara la variable A? B. La B yo la uso para el for. Esa es la que me va cambiando el for del 1 al 3. Y si yo quiero leer 10 números, le pongo ahí un 10. Y él me va a pedir. Digite, yo le puedo decir aquí, digite el número. Y le digo qué número que yo quiero que me digite. ¿Cuál de ellos? El 1, 2. Sí, pero en resultado dice más igual a A. Sí, porque yo lo que estoy haciendo es que en el resultado se me vaya acumulando el valor que tenga. Entendido. Lo voy a coger. Entonces, ahí me está pidiendo el número 1. Ustedes ven cómo va cambiando B. El número 2. Ya usted dice que es porque yo le escribí el mismo número, pero no. Yo le voy a poner el número diferente. Entonces, lo bueno de usar el for es que yo tengo una sola variable para leer y yo voy acumulando en la otra variable. Y que si yo quiero que me lea 10 números, voy a poner aquí el 10. Entonces voy a guardar y voy a correr de nuevo. Y él me va a leer 10 números. Entendido. Y me va a decir la suma de esos 10 números.
¿Qué se perdió? Que yo no puedo al final, cuando yo vaya a imprimir el resultado, yo no puedo decir los números fueron tal, tal, tal y tal. ¿Por qué? Porque cada vez que yo leo A, el valor que tenía antes se pierde y acumula el 9. Le voy a poner aquí hasta 4 para que no sea tan largo. Entonces le voy a poner aquí un printf para que usted vea qué le está pasando a A. Eso es un extra que no es necesario, pero yo lo estoy poniendo para que usted entienda qué es lo que le pasa a A. Yo leo el 8, el 9, y A es 9. Pero cuando yo lea otro número, A va a ser igual al otro número. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no, este primer valor, cuando yo leo este otro, se pierde y A solamente guarda este valor ahora. Cuando yo leo el 2, el 56 se borra y queda solamente el 2. Cuando yo leo aquí el 9, se borra el anterior y solamente queda el 9. Pero ¿qué pasa? Que como yo le dije que me fuera guardando aquí los valores en resultado, que la suma sí permanece al final, pero en A solamente permanece el último valor leído. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. O sea, lo que usted explicó. Lo que le quiere decir que en comparando con este yo tengo 3 variables para leer, que son más líneas de código, y la única ventaja de no hacerlo de esta manera y no hacerlo con el for es porque en esta manera, que yo tengo 3 variables diferentes para cada número, al final conservo los 3 valores. Pero en la otra manera que la hice con el for, cada vez que yo leo con la misma variable, el valor anterior se pierde. Es menos líneas y hay que modificar menos. Si yo quiero 20 números, simplemente pongo el 20 aquí y sigo con una sola variable, no tengo que declarar más variables. Pero al final, la variable solamente va a acumular el último valor leído. Entonces, al final no puedo hacer esto que está aquí, que es decir, la suma de tal, tal y tal. Este es el siguiente. Que se parece a uno que ustedes hicieron. Mm. Control N para un nuevo, control V para pegar, control S para guardar. Estoy declarando las 2 librerías que siempre usamos. Si es lo que la voy a usar. Aquí es que voy a empezar la parte principal. Estoy declarando la variable precio y descuento de tipo real. La variable tipo, que es char, quiere decir que acepta un solo carácter. Aquí le estoy limpiando, poniéndole 0 a descuento y a precio. Y la variable tipo la estoy haciendo un espacio en blanco. Entonces este programa calcula el descuento. Pide que digite el precio, aquí lo lee. Tiene %F porque precio es tipo float. Luego pide que digite el tipo, que escriba, le dice que escriba Y o X, X o Y. Y lo lee con un get. Las variables tipo char no la leo con scanf, sino con un get.
Si el tipo es igual a X mayúscula o a X minúscula, le doy un 5%. Si es igual a Y mayúscula o Y minúscula, entonces le doy un 10% de descuento. De una vez multiplico el precio por el porciento de descuento. Y aquí presenta cuánto será el valor del descuento. Y ya solamente te dice el descuento. No te dice cuánto te va a quedar luego del descuento. Simplemente te calcula cuánto va a ser. Entonces vamos a correrlo. Hay que guardarlo, ya está guardado. Y con F11 yo lo cojo. Voy a poner un precio muy fácil de calcular. ¿Qué le pongo? ¿X o Y? ¿Y? Vamos a probarlo los dos. Vamos a darle X, un 5%. El 5% de 1000 son 50. Yo creo que sí, porque el 5% de 100 son 5. Entonces de 1000 deben ser 50. ¿Verdad? Correcto, 50. Sí, profe, 50 es el 5%. Yo le puse X, ahora le voy a poner Y. Primero el precio. Ahora con Y. Entonces el 10% si es con Y. 100 pesos. Es lo único que hace, que si el tipo digita en X, te pone un 5%. Si digita en Y, te pone un 10%. Ok. Y no te dice cuándo tendría que pagar sin el descuento. Solamente te calcula el descuento. Te lo dice, calcula el descuento y ya, ¿sabes? Profe, cuando yo escribo la variable char, o sea, la palabra char, ¿qué significa? Es una variable de tipo carácter que solamente acepta un carácter. Mira, aquí yo no tengo control de que me digiten X o Y. Si no digita ni X ni Y, vamos a ver, no debería calcularme después. Voy a digitar no me calcula. Entonces, para que me valide eso, yo puedo hacer un do while. Mientras tipo sea diferente con esto, diferente. Y lo voy a coger y sea diferente. Voy a ponerlo con todas las posibles opciones.
Y lo copié y lo pegué para que vaya más rápido. Le des esa, sin es diferente de X y de Y, quédate ahí. Pidiendo el tipo. Vamos a ver. Control S y esperamos. Ah, me falta la llave. Me dice que espera un punto y coma antes de esa oración. Ahí dice. Espero punto y coma antes del if. Entonces aquí le tengo que ponerle su punto y coma para que él esté tranquilo. Le puse una P, me queda ahí. Una U, una Y. Cuando le puse la Y me calculó. Ok. Entonces ahí yo estoy obligando a que me digiten una X o una Y para que entonces pueda continuar y le calcule el precio. Si no digita ni X ni Y, se queda pidiendo el tipo. ¿Está bien? ¿Entendió? Lo que usted hizo está clarito eso. El problema de yo para hacerlo. Entender Pero todo eso como si usted piensa. son muchos comandos, profe, que hay que conocer. Por ejemplo, yo no sé lo que significa el signo de interrogación, Eso, y. Ajá, ese ni Y el ese otro. significa O. Oiga eso. Entonces, esos caracteres, como uno no tan codificado, entonces ahí es que está el problemita, para uno conjugar algún tipo de problema de eso. Pero nada, vamos a darle, siga ahí. Usted tiene que coger las clases y digitarlo usted para que le dé los errores que le vaya a dar. Usted leer abajo, ¿qué dice? ¿Qué significa ese error? Entonces empezar a Oiga, arreglar. así fue que yo hice los otros problemas, dándole y arreglando, y en inglés, y traduciendo. Es un problema. Pero no conocer las variables, las comandos, eso es complicado. Pero nada, estamos aprendiendo. Continuamos con esto. Este también ustedes han visto uno parecido, porque ustedes hicieron uno de altura y base de área. Ustedes hicieron uno de área de una tarea. Sí, área hicimos. Yo hice el área, yo no sé de los demás qué fue lo que hicieron. Entonces en este, calcule el área. ¿De qué tipo de figura es que el área es base por altura? El triángulo puede ser. ¿Se no es base por altura entre dos? Ah, sí, perdón. Del rectángulo. Me pide que digite la base, que debe estar entre 1 y 100, y aquí él me valida que si es menor o igual que 0, o mayor que 100, que te dé el error, y
Mientras eso pase, que lo que digitó en base sea menor o igual a 0 o mayor que 100, te va a quedar ahí, en ese while, en esa secuencia de repetición. Entonces va a volver a imprimir que digite la base, va a volver a leer la base. Entonces cuando usted digite un número que está entre 1 y 100, entonces él va a permitir continuar y va a poder leer la altura. La altura no tiene ninguna restricción, así que si usted puso un número mayor que 100 o menor que 0, ella como quiera lo va a calcular. Entonces va a imprimir el área con un decimal. Ese punto 1 es un decimal. Un momento. Ok. Vamos a correrlo. Vamos a poner 500. No. 250. No. Menos 9. No. 0. No. Debe estar entre 1 y 100. En esa condición. Mientras no esté entre 1 y 100, se va a quedar pidiendo la base. Entonces la base le voy a poner 100. Ok. Y quítame la altura. La altura no tiene ninguna condición. Si quieres que lo pone 10.000. Se lo pongo. Y ahí me sale el resultado de base por altura. Ustedes se fijan, aquí tengo 2 ceros y aquí tengo 5. Entonces aquí tienen que darme 3, 4, 5, 6, 7, 6. Ok. Vamos a hacerlo con un número más pequeño para que podamos apreciar. Ya vimos que tiene que estar entre 1 y 100. Entonces calcula lo que usted digitó en la base por lo que usted digitó en la altura. Preguntas, dudas. Calcula el promedio de números leídos. Se debe digitar un número negativo para finalizar. Control N para uno nuevo, Control V para pegar. Entonces aquí hay un for de 1 hasta 1000, que se va incrementando de 1 en 1. Lee la variable X, que es de tipo float, por eso tiene una F. Y si esa variable es menor que 0, que es negativo, entonces sale el break que para romper el for, salirse de ese for, sale aquí a la siguiente línea. Entonces ahí... Espérese. De nuevo eso. Dele para atrás. Repita. Voy a empezar de nuevo. Estas son las librerías que siempre usamos. Aquí empieza la parte principal. Tengo el entero M que estoy declarando. Estoy declarando también de tipo float o real la X, la variable suma y la variable promedio. Le digo aquí un letrero para que la gente lo lea. Digite los valores uno tras otro. Digite un número negativo para finalizar. Entonces suma, que es que va a ir acumulando los valores, si empieza en 0. Y en el for que llega hasta 1000. Si no digita ningún valor negativo, usted escribe nombre, no escribe ninguno negativo. Cuando llegue a 1000 se va a parar. El for está de 1 a 1000. Si antes de llegar al 1000 digitan un valor negativo, esto dice aquí, rómpeme el for, que sale del for. No hace lo que está más abajo, sino que viene aquí. Entonces hace el promedio de la suma. Si la suma entre el valor que tiene m menos 1
me va a dar el promedio. Porque, ¿qué pasa? En el último número, M subió, por eso yo le quito 1. Pero el último número usted lo puso negativo para salir. Entonces, por eso, aquí yo no cuento ese último número y tampoco lo agrego a la suma. Cuando hace el break, sale del for, cae aquí. Ahí calcule promedio. El promedio es la suma de los valores entre la cantidad de valores. ¿Y cómo se sabe la cantidad de valores? Porque tiene en M, sabe cuántos valores van. Pero el último no lo tomo en cuenta porque era negativo para salir. Entonces sería M menos 1. Aquí te dice la cantidad de números leídos, lo que te dio la suma de los números y el promedio. Este promedio como que yo no copié todo porque le falta algo. Le falta eso, sin eso no corre. Ustedes quieren ver. Miren el error que me da, que espera un paréntesis. Y usted le pone el paréntesis y le da de nuevo. Y le dice, espera un punto y coma. Hay que poner el punto y coma. Y usted le pone el punto y coma y quiere correr. Y le dice, espero una llave. Y usted le pone la llave. Y después le da a correr. Y ahí sí lo ve. Y empiezo a escribir números. Si yo quiero salir, le doy un número negativo. Y salgo. Entonces me dice, leí yo 3 números. M menos 1. M era 4 porque yo leí 4. Pero como no conté el último, le rebajé 1 y dice 3. La suma de ellos es tanto. 5 más 6, 11 más 9, 20. Y el promedio de 20 entre 3. Vamos a calcular. 20 entre 3. 20. Me das ahí 6.5. Redondeado a un decimal sería 6.7. Ok. ¿Entendió? Correcto. Entendí los cálculos perfectamente que utiliza en la computadora. Entendido. Seguimos. No. En este, lee 3 lados y te dice si el lado A es igual al B y el B al C es equilátero. Están los 3 lados iguales. Si el lado A es igual al B, o el lado A es igual al C, o el B es igual al C, hay 2 lados iguales, entonces es isósceles. Y de lo contrario es escaleno. Le declaré 3 lados, lado A, B y C. Y lo leí los 3 juntos, mire, con un solo escaneo. Ahí leí los 3. Y luego pregunto, si el lado A es igual al B y el lado B es igual al C, significa que son todos iguales. Entonces el primo es un triángulo equilátero. De lo contrario, si el lado A es igual al B, o el lado A es igual al C, o el lado B es igual al C, es que hay 2 lados iguales, entonces imprime es isósceles. Y si no hay ninguno igual, entonces imprime es un triángulo escaleno. Vamos a guardarlo.
Vamos a correrlo con F11 y vamos a digitar 3. Vamos a probar todas las opciones. Primero poniendo los 3 lados iguales. Me dice que es equilátero. Voy a correr otra segunda poniendo 2 lados iguales. Pero no los 2 que están juntos. Voy a poner el primero y el último. Y me dice que es isósceles. Pero si yo pongo el segundo y el último, vamos a ver. Voy a poner otro cuadro. También me dice que es un triángulo isósceles. Pero ¿y si yo pongo el primero y el segundo igual, y el último no es igual? Isósceles. Sí, Si yo profe, lo pongo los 3 diferentes. que siempre va a dar isósceles porque recuerda que si 2 lados son iguales, va a ser isósceles. Exacto, pero yo lo que le quería mostrar con eso es que no importa cuál es de los 2, si el primero y el último, o los 2 primeros, o los 2 últimos, él te lo calcula para todos, todas las posibles opciones. Sí, sí, pero es que está, bueno, sí, está bien, dale, para allá. Entonces ahora le puse los 3 lados diferentes y me dijo que es escaleno. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta o duda? Entendido. Entonces vamos a seguir. Ahora voy al programa 3. Dice si el triángulo es válido según los ángulos leídos. La suma de los ángulos de un triángulo debe dar 180. Entonces, digita el lado A y ahí te controla que debe ser mayor que 0. Porque si es menor o igual que 0, se queda ahí pidiendo el ángulo A. Te pide el ángulo B y te controla que sea mayor que 0. Si es menor o igual a 0, te lo vuelve a leer. Te pide el ángulo C y controlando usted que sea mayor o igual a 0. Entonces, luego que se han leído los 3 ángulos, él hace la suma de los ángulos y si da 180, es un triángulo válido. Y si no da 180, no es válido. Ese while ahí es para controlar que si es menor o igual que 0, el ángulo me queda aquí leyendo. Vamos a guardar. Lo voy a correr con F11. Digita un ángulo y te dice que debe ser mayor que 0. Si yo digito un 0, no cariño, digítame el ángulo. Si yo digito un negativo, no, digítame el ángulo. Porque cuando yo le pongo un valor positivo, me pide el otro ángulo. Igual, el B tiene, quedan 10 minutos, el B tiene restricción. Si usted le pone un número negativo, no. Si le pone 0, no. Si usted le pone otro número, que sea mayor que 0, sí. Le pide el otro. Yo le voy a poner cualquier valor. Se me dice que no es válido. ¿Por qué? Porque los números que me tomó fueron 15, 154. 150 y 15, 165, más 4, 169. Como no da 180, no es válido. ¿Entendió? Entendido. Vamos a correrlo de nuevo con ángulos válidos. Ejemplo 30 más
60, 90. Necesito 90 para llegar a 180. Entonces ahí me dice que es válido. ¿Por qué? Porque 30 más 60 más 90 me da 180. Pero no es porque sean 30, 60 y 90, porque tiene 50, 30 y 100. 180, creo que sí que es válido. ¿Entendió? Aquí Correcto. él verifica que sea mayor que 0 para cada ángulo y luego lo suma y si es igual a 180, imprime que es válido. Si no da 180, no es válido. Entendido. Este imprime el cuadrado de un número. Lee un número. Este sí es muy interesante. Porque usa 3 funciones. Esta función simplemente lee el número y lo retoma. Esta le calcula el cuadrado y esta le calcula el cubo. Entonces, yo le calculo, aquí lo leo, luego le calculo el cuadrado y luego le calculo el cubo. Vamos a ver. El 2. El cuadrado es 4. El cubo es 2. Creo que sí. 25. Cuadrado 25. 21. Entonces, mire aquí. Ese lo que hace es leerlo. Entonces, cuando yo doy aquí entrada, tomando a leer, cuando le doy cuadrado, entrada me retorna un valor. Entonces, ese valor yo se lo paso a cuadrado. Y él lo lee y lo multiplica por sí mismo. Entonces, luego, el cubo, le paso el valor y lo multiplica por sí mismo y por sí mismo de nuevo. Bien interesante. ¿Ustedes quieren ver cómo sería ese programa sin función? ¿Cómo se puede hacer sin función? ¿Quieren verlo? Sí. Dele, dele. ¿Quién será que está escribiendo ahí? Entonces, esa parte de leer iría dentro del módulo. Lo voy a leer en esta parte de imprimir el cuadrado. Iría también aquí.
aquí. Imprimir el cubo. Voy a usar esto. Pero con un PDF. Entonces ya no necesito la función cubo, no necesito la función cuadrado, no necesito la función leer, porque lo tengo todo ahí. Quito el 2, me sale cuadrado 4 cubo 2. Quito el 5, me sale cuadrado 21. O sea, ahí lo tengo todo en uno mismo, pero el programa anterior está hecho para que usted entienda cómo trabajan las funciones y cómo desde que de lo que me retorna una función yo puedo mandar a ejecutar otra con ese valor. Muy interesante. Pudo haber hecho más sencillo como está esto, pero la razón por la que se hizo de esta manera es para que usted practique muy bien las funciones, ya que hay 3, y vea que con lo que me retorna una, yo puedo mandar a ejecutar la otra, con lo que me retorna, puedo mandar a ejecutar la otra. Ok. Vamos a ver qué sí. Ese era el último. Hemos terminado. Profe, una pregunta. Miren, la tarea de se la voy a evaluar con los programas que ustedes me han enviado. Y voy a habilitar un espacio para que ustedes me manden los CPP que ustedes lo hayan creado. Que todos los programas que hemos visto, que lo pase al programa que lo corre, verifique que corre bien y el CPP me lo va a subir donde yo lo voy a indicar. Profe, pero no pero lo ya hicimos. Ya lo hicimos. Por lo menos yo lo hice ya. ¿Ya hizo qué? Que yo le envié los CPP a la Pero de la página. tarea que yo le puse, es de todos los programas que hemos visto en la clase 1, 2, 3, 4, 5, de los que yo le he explicado eso. Ah, sí, los programas que O hemos... sea, usted quiere que todos los programas que están en los archivos que usted ha explicado, que nosotros lo hagamos y se lo enviemos. Sí. De acuerdo. Ok, correcto.